Aló. ¿Pero este tiene sonido? Sí. ¿Ahí me están oyendo? Aló, aló, aló. No. Hola. Ahora sí. Bueno, muy buenas tardes a todos, muy amables por su presencia aquí en la Tertulia Palmera. El tema de hoy pues es un tema de mucho interés porque es todo el mecanismo, llamémoslo así, o el sistema que se está promoviendo a través del Estado para promover la inversión sectorial en las zonas más afectadas por el conflicto, con una visión desde luego muy de región, y que desde luego pues resulta la fórmula para que dentro de un proceso que llamamos de posconflicto se puedan dar las condiciones de paz que no necesariamente se pueden lograr a través de la presencia de la fuerza pública, sino que estos programas, como lo veremos más adelante, promueven la presencia del Estado y obviamente de los inversionistas en esas regiones del país que pueden ofrecer atractivos o incentivos para quienes tomen la decisión como empresarios de participar en ese tipo de proyectos. Entonces quisiera agradecer muy especialmente al doctor Jaime Cardona su presencia aquí. Él ya ha venido a Fedepalma, ha estado haciendo unas tareas de socialización con gremios, y debo reconocer que es muy importante la tarea de Jaime en el sentido de que él ha querido que todo este tema reglamentario y regulatorio tenga la retroalimentación de los distintos sectores y sobre todo aquellos que operan en esas regiones del país que se van a ver beneficiadas con estos programas. O sea que lo primero, decir que este es un ejercicio importante en el que el gobierno se ha preocupado por interactuar con los más importantes actores, y por eso me atrevo a decir que lo que se va a formular, y ustedes van a ver, tiene mucha retroalimentación realmente con los principales gremios del agro y otros sectores importantes. El doctor Cardona actualmente se desempeña como director de evaluación y ejecución de proyectos de la Agencia de Renovación del Territorio, que es una dependencia del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Nos acompaña también Juana Hernández, que es la experta en temas tributarios, a quien podemos preguntarle ya con mayor foco, digámoslo así, cuáles son los beneficios tangibles en la parte tributaria. Ella viene de Presidencia de la República y muchas gracias también, Juana. Y pues sobre el doctor Cardona, debo decir que tiene una hoja de vida muy interesante, tanto en lo académico como en el servicio público. Basta simplemente mencionar algunas cuestiones. Su profesión: él es ingeniero industrial con especialización en negocios y relaciones internacionales de la Universidad de los Andes y maestría en administración pública de la Universidad de Siracusa, del Maxwell School. También ha sido director de regulación económica de la Seguridad Social en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, presidente encargado de Coljuegos, asesor y consultor del Ministerio de Salud y de la Protección Social, director académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes y director del Programa de Universalización de la Educación en el Ministerio de Educación del Ecuador. Ha sido también jefe de la Oficina de Evaluación del Instituto Nacional de Concesiones y director del proyecto del Sistema Nacional de Control Fiscal de la Contraloría General de la República. Entonces diría, sin más preámbulos, que le doy paso al doctor Cardona. Desde luego, doctor Cardona, usted dirigirá la tertulia como quiera. Muchas gracias. Y muy bienvenido a Fedepalma. Muchas gracias, Boris. Ya tengo acá. Bueno, primero que todo, un agradecimiento muy especial a Boris y a toda, digamos, las directivas de Fedepalma, obviamente a ustedes que están presentes, a las personas que están escuchándonos a través de streaming. Aló.
Bueno, entonces, básicamente en esta presentación quisiera comentarles acerca, primero, de la Agencia de Renovación del Territorio, digamos cuáles son las principales funciones que tiene la Agencia de Renovación del Territorio y cómo está articulada el mapa interinstitucional que existe en Colombia para afrontar los retos del posconflicto. En segunda instancia, voy a mencionar brevemente los beneficios tributarios que trae la reforma de la ley 1819, la reforma tributaria, con respecto a las inversiones en nuevas sociedades que se pueden crear en las zonas más afectadas por el conflicto. Y el grueso de la presentación vamos a dedicarla a obras por impuestos, que es, digamos, competencia exclusiva de la Agencia de Renovación del Territorio en materia del banco de proyectos. Y con respecto, pues obviamente, a los temas tributarios, la DIAN es la responsable, pero esto es un esfuerzo realmente interinstitucional en donde ha participado la Presidencia de la República, la Dirección Nacional de Planeación, muchas entidades del sector que van a estar relacionadas y digamos que obviamente la Agencia de Renovación del Territorio. Entonces, con respecto a la Agencia de Renovación del Territorio, antes de entrar aquí en los temas de la reforma tributaria, quiero mencionarles que la Agencia de Renovación del Territorio es la entidad encargada en el gobierno del diseño de los programas de desarrollo con enfoque integral, los famosos PEDET. No sé si ustedes han oído hablar de los PEDET. Los PEDET es este mecanismo que están en los acuerdos de paz, básicamente para llevar la reforma rural integral a los territorios más afectados por el conflicto. Los territorios más afectados por el conflicto, digamos, es una definición amplia que ha tenido distintas priorizaciones. Una priorización es la priorización de las entidades territoriales en las cuales se va a hacer los PEDET. Esas son 170 municipios, alrededor de 16 subregiones en el país. Estos son 170 municipios que, de acuerdo con los indicadores de afectación del conflicto armado, con presencia de economías ilícitas, con pobreza, son los territorios más afectados por el conflicto y que han tenido estas brechas de desarrollo, digamos, más importantes frente al resto del país debido al conflicto armado. En esos territorios, según el acuerdo de paz, se deben desarrollar unos planes de desarrollo con enfoque integral. Y estos planes son unos planes que se diferencian, si se quiere, frente a los planes de desarrollo de los municipios o los planes de desarrollo de los departamentos, en primera instancia porque son planes de desarrollo con un enfoque más a largo plazo. Son unos planes que tienen una duración mínima de 10 años. Obviamente un plan de desarrollo pues, es un periodo de un gobierno, de una entidad territorial. Acá estamos pensando de un periodo mucho más largo, 10 años. En segunda medida, son planes que están enfocados precisamente al posconflicto, entonces tienen un componente de reparación, tienen un componente de pacificación, tienen un componente de reconciliación muy importante. Y en tercera instancia es un instrumento para que no solamente la entidad territorial, sino todo el Estado en su conjunto y la sociedad también apoye aún esfuerzos, meta recursos para poder, digamos que, jalonar el desarrollo de estas entidades que históricamente han tenido una brecha frente al resto del país debido al conflicto armado. Ese es un PEDET. Un PEDET tiene 8 grandes pilares alrededor de los cuales se están haciendo las discusiones en el territorio. Estamos hablando de educación, de salud, estamos hablando de infraestructura, estamos hablando de agua potable y alcantarillado, estamos hablando de el problema de tierras en el territorio, estamos hablando del desarrollo productivo y reactivación económica, de los temas de seguridad alimentaria y, por último, del componente de paz y convivencia. Entonces son 8 grandes ejes alrededor de los cuales se están haciendo discusiones con las personas en el territorio. Entonces uno de los componentes más importantes de los PEDET es que son altamente participativos. Y participativos es básicamente que estamos convocando a la gente, a las personas en el territorio. No es solamente como orientado a instituciones o a grupos o a asociaciones, sino vamos y hacemos unas convocatorias masivas en el territorio y la gente llega y expone cuál es su problemática, cuál es la visión que tiene alrededor de ese territorio, cuáles son los principales
oportunidades y retos que tiene el territorio y se plasman en unos documentos que estamos llamando pactos comunitarios. Esos son el primer escalón del proceso de planeación participativa, son los pactos comunitarios. Después de eso seguimos con otro escalón que es un pacto municipal. En ese pacto municipal van personas que estuvieron en el pacto comunitario y se reúnen también con las autoridades locales, con las asociaciones de base y con las asociaciones, digamos, productivas del territorio y crean este pacto municipal, que valida en algunos casos lo que se discutió en el pacto comunitario, en algunos casos trae elementos nuevos, elementos que ya son más del municipio, no propios, por ejemplo, de un núcleo veredal o de una vereda. Y luego, finalmente, se termina este proceso con un plan de acción para la transformación regional, que es el documento final de planeación, que es a nivel subregional. En esta última etapa se lleva todo lo que se ha hecho y se incluyen autoridades del nivel departamental, autoridades que tienen una visión más regional y digamos que se redondea el proceso de planeación participativa en ese nivel subregional. Todo este proceso se va a llevar a cabo desde ahora, porque ya estamos en el territorio haciendo este ejercicio en 29 municipios, hasta el mes de junio, julio del próximo año. Es decir, finaliza el gobierno con estos pactos de acción para la transformación regional en los 16 PEDET. Eso es como la línea de tiempo que tenemos. Hacia como la fase comunitaria en los demás municipios que tenemos, o sea, ya tenemos 29, vamos a continuar con los 131 municipios o 141 municipios y luego seguimos hacia enero-febrero en la para culminar con toda la etapa de planeación participativa hacia el mes de junio-julio del próximo año. Durante este proceso, pues obviamente se hace una discusión amplia en la cual invitamos a todos los sectores, invitamos al sector de La Palma a participar en estos procesos, digamos, a nivel ya de las discusiones municipales y subregionales, necesariamente tenemos que tener participación de los actores que fomentan el desarrollo productivo y agropecuario de ese territorio. Entonces, primer punto de esta charla es una cordialísima invitación a que ustedes se integren a los procesos. La invitación está abierta, no necesitan invitaciones, digamos que a la mano, sino hagan parte, busquen qué está pasando en el territorio y hagan parte de los procesos. En la discusión de los 8 pilares distintos se habla de los grandes retos que hay en esos territorios. Obviamente hay retos de infraestructura, hay retos de educación, hay retos de salud y hay unos retos también muy importantes de financiamiento de esos planes de desarrollo con enfoque territorial. Parte de la discusión que vamos a tener con las autoridades locales y con las autoridades departamentales y entre el mismo gobierno es cuánto vamos a aportar de recursos en el desarrollo de los programas de desarrollo con enfoque territorial. Entonces, de manera concomitante con los planes de acción, vamos a hacer acuerdos de inversión. Los acuerdos de inversión no es más que ponernos de acuerdo con las entidades territoriales, con las entidades del orden nacional, con la comunidad, con los empresarios, a ver qué vamos a poner, cuánto ponemos, porque la idea es que todos pongamos. El gobierno nacional tiene un marco fiscal de mediano plazo, publicado hace unos meses, en donde establece para los próximos 15 años cuánto nos va a costar el posconflicto. Hay un capítulo especial en el marco fiscal de mediano plazo, a los que les guste mucho mirar esos temas económicos, Ministerio de Hacienda, en la página web, bajan el documento marco fiscal de mediano plazo y ahí está un capítulo entero dedicado al posconflicto. Ahí se establece el marco fiscal de mediano plazo, que la reforma rural integral va a tener un costo de 110 billones de pesos en los próximos 15 años. Y ese costo va a ser financiado a través de distintas fuentes. Estamos hablando de fuentes del orden nacional, estamos hablando de fuentes de transferencias, que son regalías y Sistema General de Participaciones, y estamos hablando de recursos de las entidades territoriales, y estamos hablando de cooperación internacional y estamos hablando de los aportes de los privados.
Ahí hay un valor aproximado de 8 billones de pesos del aporte del sector privado durante 15 años. ¿Y a qué se refiere este aporte? Es mayor inversión que se va a generar en esos territorios gracias a que son territorios en donde hay menos conflicto armado. O sea, nuevas inversiones. Una empresa que decida poner una nueva planta ahí y esa planta genera empleo, esa planta genera mayor actividad económica, lleva gente que no solamente está ahí empleada, sino que también, digamos, que paga un arriendo en ese territorio, digamos, que compra sus víveres en el mercado de ese territorio, genera desarrollo económico en ese territorio. Eso es parte de esa inversión de 8 billones de pesos que va a poner, o que se espera que se ponga desde el sector privado. Uno de los incentivos más importantes para ese jalonamiento en el sector privado es el incentivo tributario de la ley 1819, que es una exención, digamos, es un descuento. Yo no soy el experto en eso, pero Juanita nos puede aclarar los términos correctos, que vamos a hablar de eso. Una tarifa especial. Muy bien. Ahí, digamos que es porque las empresas van a decidir instaurarse en esa zona, nuevas empresas, entonces van a llevar inversión y esa inversión nueva genera nuevo empleo, genera nuevo desarrollo y eso es parte de los recursos que se cuentan en el marco fiscal de mediano plazo. Recursos adicionales desde el gobierno, nuevos recursos que va a poner el gobierno. Estamos hablando de alrededor de 20 y pico, 30 y pico billones de pesos, que son recursos nuevos que pone el gobierno destinados al posconflicto durante los próximos 15 años. Se está generando una reforma que ya se aprobó en el Congreso de regalías, que va a adicionar a esos recursos otros 8 o 9 billones de pesos para una bolsa especial para el posconflicto. Esa reforma de regalías no es que vaya a aumentar el valor de las regalías, sino las regalías que ya existen se van a redistribuir y van a generar una bolsa especial nueva para financiar posconflicto. Es una bolsa que corresponde al 7% del valor total de las regalías y a esa bolsa se le adicionan hasta el 70% de los rendimientos que tienen las regalías cada año, o sea, de los rendimientos financieros que están generando las regalías. Esa bolsa es más o menos unos 700 mil millones de pesos anuales. Van a estar destinadas al posconflicto exclusivamente. Dentro de esa financiación del gobierno se estima que también un porcentaje importante de las regalías actuales se destinen a proyectos que fomenten, digamos, el desarrollo rural integral. Otras fuentes de financiamiento son menos, digamos, que frescas, son fuentes que ya existen pero que mantienen la inversión que se haga con las demás fuentes. Por ejemplo, el Sistema General de Participaciones y la inversión que tengan las entidades territoriales nuevas a partir, por ejemplo, de la reforma a digamos que todo el sistema del predial y ¿cómo es que se llama? El catastro multipropósito. Catastro multipropósito, pues obviamente la idea es que también le mejoren las capacidades de las entidades territoriales para generar recursos propios eventualmente. Pero además de eso, pues genera un mejor entendimiento de lo que hay en el territorio. Eso es el PEDET. La entidad encargada de impulsar el PEDET es la entidad que represento, la Agencia de Renovación del Territorio, pero la Agencia de Renovación del Territorio funciona como una entidad que aglutina, que articula, coordina esfuerzos del Estado. O sea que nosotros no somos los que vamos a hacer todo, para nada. El Estado también tiene, por ejemplo, la Agencia Nacional de Tierras, que es la encargada de ayudar a resolver el problema de tierras tan importante que hay en el país. El Estado también creó una nueva entidad que se llama la Agencia de Desarrollo Rural. Entre esas tres entidades estamos en el sector agropecuario, digamos que enfocados a la reforma rural integral. Y tenemos que articularnos en el territorio para poder hacer una oferta que no sea, digamos que no duplique esfuerzos y que no genere ineficiencias interinstitucionales. Pero nosotros también tenemos que conversar con Ministerio de Trabajo, Ministerio de Transporte, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, porque como vamos a territorio a hablar acerca de las problemáticas integrales, pues entonces una vez tengamos toda esa información vamos a conversar con las demás entidades
del orden nacional para coordinar la articulación, para coordinar y articular la oferta sectorial en el territorio. Y todo eso va a estar consignado en los PEDET. Es decir, los recursos que las entidades del orden nacional destinen a estos temas también hacen parte de la financiación del posconflicto. Y eso es como un brochazo general de los temas de financiación, de coordinación interinstitucional y de los PEDET. Pasemos, para no pasarnos mucho de tiempo. Con respecto a el régimen tributario especial, entonces ya, primera noticia importante es que ya fue expedido el decreto 1650 que reglamenta esos artículos, el artículo 237 de la ley 1819, que es la reforma tributaria, y que crea este régimen de tributación especial para las nuevas sociedades que se ubiquen en los territorios más afectados por el conflicto. ¿Qué es lo que crea o qué incentivo genera? Que se creen nuevas sociedades. ¿Cómo definimos micro, pequeña, mediana y grande? Pues es una definición con respecto a los salarios mínimos. Este es el rango de recursos, pero lo importante acá es que estos no son ventas, no son, es un tema de creación de los activos con los cuales se crea la empresa. ¿Sí? Entonces, una empresa se crea con, por ejemplo, entre 3.600 y 11.000 millones de pesos, pues es considerada una empresa mediana, independiente de las ventas que tenga el siguiente año. Fue creada mediana, se quedó como mediana frente al tema de tributación especial. Si se crea con más de 11.000 millones de pesos en activos, pues es grande. Si se crea con hasta 669 millones de pesos, pues es una microempresa. Si es micro o pequeña empresa, entonces desde el 2017 hasta el 2021, la tarifa va a ser de 0%. Del 2022 al 2024, la tarifa va a ser del 50%, del 25 al 27 va a ser del 75%, y a partir del 2028 es tarifa general. Las empresas medianas y grandes, entre el 2017 y el 2021, la tarifa va a ser del 50%, entre el 2022 y el 2027 del 75%, y a partir del 2028 es tarifa general. Algunos requisitos entonces para la creación de estas empresas es que deben desarrollar toda su actividad principal en el municipio que es afectado por el conflicto. Esta es una definición que está también definida en el decreto que les mencioné. Hay 344 municipios en todo el país que se llaman SOMAC, que son las zonas más afectadas por el conflicto. Esa es la segunda focalización que les mencioné al principio. La primera, los PEDET, 170 municipios. La segunda focalización son las SOMAC. Zonas más afectadas por el conflicto son 344 municipios. Dentro de los 344 están prácticamente todos los municipios PEDET, excepto 3 municipios. ¿Sí? Entonces, uno puede estar casi seguro que si está en un municipio PEDET, es un municipio SOMAC. Pero además de eso, pues hay otros 100 y pico municipios que son SOMAC, pero no son PEDET. Entonces, si se crea una nueva empresa, se tiene que desarrollar toda la actividad principal en esa empresa. Obviamente, es como toda la etapa productiva. Debe haber un mínimo número de empleos directos y una mínima inversión. Eso está dado por un anexo que está en el decreto. Lo que les puedo decir es que el anexo define tipos de inversión por tipo de actividad económica. Entonces, si es actividad textil, entonces debería crearse, si es una microempresa, 1 o 2 empleos. Si es una empresa industrial de tal y tal, entonces serían 3 o 4. Eso es lo que dice el anexo. Entonces toca ir al anexo, mirar la actividad económica principal, mirar si es micro, pequeño o macro, y ahí mirar el número mínimo de empleos que se deben crear y la inversión mínima que debería tener. Y por último, se debe utilizar una razón social de las nuevas sociedades durante el término para que gocen del incentivo tributario.
¿sí? Hay un artículo alrededor del cual se habla acerca de que no podrían, por ejemplo, escindirse, fusionarse, digamos, para efectos como de gozar esto, pero casi que manteniendo la misma actividad económica, empresas, pero con otro nombre, por ejemplo, porque se unieron con otra. Obviamente, si la DIAN mira eso, entonces la idea es que el impuesto se calcula con respecto pues, a la empresa que va a pagar la totalidad de su impuesto. Sobre ese tema más adelante le pueden preguntar más a Juanita. No sé si hacemos unas preguntitas con respecto a esto y Juana de una vez como que les va resolviendo algunas preguntas. Perfecto. Solo aplica para... Eso es un tema que ha sido muy preguntado, ¿sí? Y la única respuesta que yo les puedo dar, porque estoy de acuerdo con ustedes, es que lastimosamente no quedó en la ley. Entonces, digamos que esa discusión tenía que haberse dado en ese momento. Cuando se dio la discusión, obviamente era, hagamos un incentivo para atraer inversión nueva, ¿sí? Obviamente hubiera podido ser, las que estamos acá vamos a crear nuevos puestos de empleo, entonces sobre esos nuevos puestos de empleo podría darse algún tipo de incentivo. Así no quedó la ley. Y no podría decir en esa discusión si es que alguien propuso o no propuso y cuál fue el debate que se dio, porque lastimosamente no estuve ahí. Y yo estuviera de acuerdo con ustedes, debería haber un incentivo a los que estaban ahí, se quedaron y afrontaron todo el conflicto y siguieron invirtiendo y no hay ningún incentivo en este momento. Yo lo que les puedo decir ahí es, bueno, de pronto hay nuevas oportunidades de negocios que están ahí y que se pueden crear nuevas empresas que sí tienen esos incentivos, incluso de la gente que está ahí y que estuvo durante todo ese tiempo. No puede ser la misma razón social con un nombre distinto, pero sí hay nuevas oportunidades de negocios en donde pues obviamente se podrían crear nuevas empresas para poder ser objeto de ese incentivo tributario. ¿Allá? ¿Y después volvemos? Gracias. Yo tengo una pregunta. Yo sé que el reto de coordinación interinstitucional es bastante grande. Si de aquí en adelante hay capítulos especiales en los planes de desarrollo, por ejemplo, Pacífico, ¿ustedes cómo han pensado hacia adelante hacer esa articulación? Bueno, nosotros tenemos como una regla general y es que los PEDET, es lo que decimos en que reemplazan otros instrumentos de planeación. Digamos, en cada lugar en donde estamos, pues obviamente hay un plan de desarrollo del departamento, hay planes de desarrollo del municipio, pero también las comunidades afro, los pueblos indígenas tienen sus propios programas y planes de, por ejemplo, de no desarrollo, los planes de vida, ¿sí? O puede haber en lugares específicos el Plan Pacífico. La idea es que este es un instrumento que debe ser complementario a los instrumentos que existen en el territorio. Y en algunos casos se podría ver que este es un instrumento que puede ayudar a financiar planes existentes que no están del todo financiados. Entonces no hay ningún problema en que digan, mire, en el Plan Pacífico tenemos estos programas o estos proyectos y solamente estos están financiados, lo otro está en veremos. Planteemos a ver si con el PEDET podemos financiarlo, y yo creo que esa discusión está perfectamente válida en un territorio, ¿sí? O un pueblo indígena puede decir, mire, mi plan de vida es este, ¿sí? No me lo vaya a cambiar con el PEDET, no, para nada. ¿Cómo podemos integrar su plan de vida al resto del municipio y cómo podemos apoyar en el financiamiento de eso, de ese resultado, que es una discusión de territorio, ¿sí? Y cómo podemos buscar fuentes adicionales de financiamiento a través del PEDET. Entonces ese es un poco más el enfoque, que sea complementario, que apoye, que fomente y que cree sinergias. Ahora, también es un poquito iluso pensar que combinar todos los planes no va a generar ningún conflicto. Obvio que va a generar conflictos. Los PEDET también buscan ser una manera de canalizar conflictos y ponerlos, digamos, sobre la mesa y generar también unas rutas de discusión y de solución de conflictos. Obviamente hay conflictos de tierras,
hay un capítulo de tierras en el PDET. Pongamos el conflicto sobre la mesa, creemos un plan de trabajo para solucionar ese conflicto que queda en el plan de desarrollo con enfoque territorial, para que durante los próximos 10 años vamos encontrándole solución a ese conflicto. Entonces la idea es no evitar los conflictos, sino ponerlos también sobre la mesa para que sean, digamos que, discutidos y solucionados durante el diseño del PDET o del desarrollo del PDET. Aquí. Usted me había dicho algo sobre que no era cambiarle el nombre, o sea, no cambiar la razón social, pero nuestra sede principal actualmente está acá en Bogotá. Si nosotros decimos que nuestra sede principal ahora es Mapiripán, ¿nos acogeríamos al beneficio? Pues sí. Hola, ¿cómo están? Pues si creas una nueva sociedad en Mapiripán y te pasas todos los activos a esa nueva sociedad y todo, te tendría que aplicar. Lo que no se podría es que lo que estés, o sea, como la actividad que realmente se esté realizando en Bogotá, la lleves allá a la contabilidad de allá, porque entonces no estarías cumpliendo ni con mínimos de inversión ni con mínimos de empleo que son necesarios para poder acceder al mecanismo y para poder tener el beneficio. Buenas noches, mi nombre es Jorge Sánchez, ¿me escuchan? Un favor, así como, no sé si cabe la pregunta. Que necesiten capital semilla para desarrollar su actividad puedan acceder con alguna prelación a raíz de que enfocan su esfuerzo en la dinamización de estas zonas. ¿Me hago entender en la pregunta, por favor? Gracias. Básicamente nosotros en el desarrollo del PDET hay un capítulo que es desarrollo productivo, reactivación económica y desarrollo productivo. Y en este capítulo vamos a hacer, digamos que un esfuerzo importante por acercar, digamos que esa oferta de recursos de capital semilla a las necesidades que hay en el territorio, ¿sí? Y ojalá que sea una oferta de recursos que tenga unas condiciones favorables para las personas que están tratando de desarrollar actividad económica en ese territorio. De hecho, ya hemos hablado con algunos bancos que quieren ampliar su actividad económica en los territorios, que quieren poner ahí sucursales, que quieren crear líneas de trabajo específicas para el territorio. Hay otros instrumentos que queremos tratar de vincular al financiamiento del posconflicto. Estamos hablando de bonos verdes, bonos de carbono. Es decir, vamos a tratar de llevar una oferta importante no solamente de proyectos, sino también de instituciones financieras para que apoyen proyectos productivos en esos territorios. La voy a plantear incluso antes de que hayamos visto un poco el detalle de las tarifas que van a... Pero hay una inquietud importante para las empresas que siembran palma de aceite, en el sentido de que esas tarifas diferenciales están ya fijadas para un periodo determinado que arranca, entiendo yo, a partir del año 2018 y hasta 10 años, es decir, hasta el año 2028. Si es claro que, digamos, este beneficio no cubre a las empresas existentes y solamente podría cubrir a nuevas sociedades digamos, que se crean con un NID nuevo, como una empresa palmicultora que, digamos, abre otra, no será una sucursal, sino sería otra empresa con una nueva razón social que va a sembrar palma de aceite en el año 2018, podría beneficiarse teniendo claro que van a haber por lo menos 4 años en los que esa empresa pues no va a declarar renta porque no va a tener ingresos, y en ese caso pues tenemos un poco la inquietud de cómo este esquema de beneficios tributarios reconoce el potencial que tienen los sectores en el agro que digamos tienen que ver con iniciativas de largo aliento, en donde probablemente no puede ser tan atractivo el acceder a estos beneficios. Sí, pues en eso tienes toda la razón y creo que lo habíamos hablado en alguna reunión ya anteriormente. El beneficio quedó del 2017 al 2027, no va como otros beneficios tributarios que es desde el año en que crees la sociedad 10 años adelante. Entonces eso sí, digamos, si se hace la inversión el próximo año,
teniendo en cuenta que la palma es un cultivo de tardío rendimiento y sería más o menos 4 años, desde el principio empezarían con una tarifa del 50% probablemente. Entonces, esto es más para inversiones de corto plazo, se podrán beneficiar mucho más de este incentivo. Sin embargo, no es lo único que hay, como en el posconflicto. Ahora vamos a ver obras por impuestos y hay otros mecanismos de apoyo a la agricultura, que no es solo esto. Esperemos al micrófono para que quede registrado. En algunos sectores hoy en día hay ya una serie de incentivos. Entonces, ¿este incentivo los excluye? ¿Que se puede acceder a varios o no se puede acceder? Me explico, por ejemplo, si, y ya incluso porque conozco algunos están en trámite de zona franca. Entonces va a ser una zona franca que tiene pues ya de por sí un beneficio tributario en la renta. Quien tiene ese beneficio no se puede beneficiar de este, por ejemplo, o quien tiene los del sector agropecuario, vale decir el ICR, la cartera sustitutiva, que tiene un tratamiento especial y que hoy en la legislación del crédito pues no se excluye. Si se beneficia de ese, no se puede beneficiar del otro. Pues ahí depende, digamos, si ponemos el ejemplo de zona franca, pues no, si eres zona franca no podrías tener este beneficio porque además es mejor ser zona franca que lo que da este beneficio. Sin embargo, otros que no sean del impuesto de renta, sí serían, digamos, no tienen ningún problema en tener varios beneficios en diferentes cosas, mientras que no sea el impuesto de renta este régimen. Obras por impuestos, hago la presentación de esta etapa, de esta parte de la presentación y luego al final pues hacemos otra ronda de preguntas generales. Bueno, muy bien, entonces, obras por impuestos es un mecanismo que también está en la reforma tributaria, es el artículo 238 de la parte 11 y básicamente es un mecanismo que no genera ningún tipo de descuento ni de tarifa especial. Es más una manera de pagar un impuesto, ¿sí? Si su impuesto a la renta es de 1.000 millones de pesos, pues obras por impuestos no va a hacer que tenga que pagar menos que los 1.000 millones de pesos. Lo que establece este mecanismo es que usted con parte de esos recursos, con parte de esos impuestos, puede desarrollar una obra y al entregar la obra al gobierno, entonces el gobierno asume que el valor total de esa obra es parte del impuesto que usted está pagando. Ahorita vamos a ver las distintas modalidades que se pueden utilizar para hacer uso de obras por impuestos. ¿Qué tipo de empresas pueden acceder a este mecanismo de pago de impuestos? Pues básicamente solamente hay una restricción y es que tiene que tener ingresos brutos iguales o superiores a 33.610 VTs, que son ingresos brutos de 1.000 millones de pesos aproximadamente a pesos de hoy. Este mecanismo de obras por impuestos se puede desarrollar a través de dos modalidades. La primera modalidad es cuando la obra que el contribuyente quiera hacer tiene un valor que es menor al 50% del impuesto a cargo. Entonces, si el valor del impuesto a cargo es, por ejemplo, de 200 millones de pesos, entonces este beneficio aplica para obras que tienen un valor de menos de 100 millones de pesos, o sea, hasta el 50%. Una obra de 50 millones de pesos, entonces va por la modalidad 1. Una obra de 80 millones de pesos va por la modalidad 1. Pero si la obra vale más del 50% del impuesto a cargo, en este caso pues sería por ejemplo una obra de 150 millones de pesos o una obra de 500 millones de pesos, pues entonces estamos hablando de la modalidad 2. La diferencia entre la modalidad 1 y la modalidad 2 es que la modalidad 1 se calcula ese valor total de la obra en el periodo fiscal en donde que ustedes tienen que consignar el impuesto. Entonces consignan ese valor de ese impuesto el valor de la obra en una fiducia y el restante lo consignan a la DIAN.
La DIAN va a saber que ustedes consignaron a la fiducia ese valor de la obra, que es menor al 50% del impuesto a cargo, y deja ese impuesto como en suspensión. El momento en que se termina de hacer la obra, se le informa a la DIAN que se terminó la obra, el gobierno recibe el proyecto y se le comunica a la DIAN que la obra fue efectivamente entregada y recibida por parte del gobierno, y la DIAN considera ya en ese momento extinguida la obligación tributaria. Ese es el resumen de la modalidad número 1. La modalidad número 2 funciona básicamente de la siguiente manera. Si el valor de la obra sobrepasa el 50%, el empresario puede consignar el valor total de la obra, pero en ese año tiene que pagar la totalidad del impuesto que le corresponde a ese año. Entonces, en este ejemplo, si la obra vale 150 millones de pesos y su impuesto a cargo son 200 millones, entonces la empresa tiene que consignar los 200 millones a la DIAN y los 150 millones de pesos a una fiducia. Luego desarrolla la obra, le entrega la obra al gobierno, el gobierno certifica que recibió la obra, le comenta a la DIAN que se recibió una obra por 150 millones de pesos con respecto a a cargo de un contribuyente X, y la DIAN calcula para los próximos 10 años un valor proporcional a los 10 años de la obra. Entonces en este caso serían 15 millones de pesos anuales, y le descuenta del impuesto a la empresa en los próximos 10 años 15 millones de pesos anuales. Entonces se demora 10 años en reconocerse ese valor total de esa obra que se hizo. Es un mecanismo que pues algunas empresas podrán estar interesados si hay una obra que es importantísima y que considera que van a hacer sí o sí, y que no le importa que ese valor de esa obra se demore 10 años, digamos, en descontarse del impuesto que ustedes pagar. Pero es un caso que para nosotros puede ser como excepcional. Puede que existan empresas interesadas, pero creemos que no muchas. Entonces nos vamos a concentrar mucho más en explicar cómo va a funcionar la opción 1, que es la que creemos que es mucho más viable para la mayoría de las empresas. En términos generales, ¿cuál es el gran beneficio que tiene obras por impuestos? Porque la gente dice, pero si no me hacen ningún descuento, si no hay ninguna tarifa especial, ¿cuál es el beneficio? Entonces, como primera medida, muchos empresarios han dicho, aquí hay un valor que es, digamos que, para muchos empresarios, y no vemos qué pasa con esos recursos que pagamos. No se ve el resultado, no se genera inversión en el territorio nuestro, o de pronto se llevan esos recursos y los invierten por allá en quién sabe dónde y nosotros no vemos nada. Pues aquí hay una manera muy fácil de que sus impuestos se vean reflejados en obras que ustedes ven que se llevan a una ejecución de una manera óptima, de una manera eficiente. Es decir, ustedes van a ver un buen uso de sus propios impuestos. ¿Por qué? Porque los van a manejar ustedes mismos y se van a asegurar de que la obra quede bien hecha en un tiempo muy prudente y de una muy buena calidad. Entonces el primer beneficio yo creo que es ese, es que las empresas normalmente dicen, mis impuestos no se ven en obras que me beneficien a mí, aquí van a poder ustedes definir en dónde va el impuesto, y no solamente eso, sino asegurarse de que sea bien ejecutado ese impuesto. Otro beneficio puede ser, ¿sí?, que haya una obra en particular que los beneficie a ustedes para sus procesos productivos, pero también lo beneficia a la comunidad que está a su alrededor. Es un gana-gana. En el caso de Fedepalma yo creo que es bastante fácil encontrar muchos ejemplos, ¿sí? Unas vías en muy mal estado y ustedes necesitan transitar por esas vías, sacar los productos o traer insumos y se demoran más tiempo precisamente por el mal estado de las vías o porque tienen que darle una vuelta muy larga a un río en vez de tener un puente cercano, y además hay un territorio con una población que se podría beneficiar de esa vía que le interesa. O sea, el tipo de proyectos que claramente no se pueden hacer acá es, pues tengo una vía que atraviesa mi finca y llega a una carretera principal,
y no hay pueblo en ninguna parte, pues solamente le beneficia a la empresa. Es así, la ART va a decirle no. Ese es un proyecto que usted puede hacer con sus propios recursos porque lo beneficia solamente a usted. Pero si la vía es una vía que comunica a comunidades y que hay mucha población que se beneficia, con el mayor de los gustos lo apoyamos en ese propósito. Aunque sabemos que también lo va a beneficiar porque le va a reducir sus costos de producción. Otro beneficio puede ser simplemente, ahorita vamos a explicar con detalle todos los mecanismos. Otro beneficio puede ser simplemente porque ustedes trabajan en una comunidad que además es la comunidad que es la que le trabaja a las fincas, por ejemplo, o a las haciendas, o a las empresas, o a las fábricas de sus empresas. Y esa comunidad pues tiene unas necesidades, y esas necesidades pues son importantes para mantener a la comunidad con un alto nivel de bienestar. Por ejemplo, mejorar una escuela, o por ejemplo mejorar un centro de salud, o mejorar un sistema de agua potable en una comunidad. Puede ser que no haya un beneficio directo, o el beneficio indirecto no sea tan evidente, pero es un beneficio que va a mantener a la comunidad, digamos, contenta con su empresa, y ustedes van a generar un buen nombre. Ese es otro tipo de motivación que es alineada a estos intereses de obras por impuestos, siempre y cuando la obra beneficie a la comunidad. El único requisito que tenemos nosotros es que la obra debe beneficiar a la comunidad, que la obra tiene que estar alineada con los planes territoriales o los planes nacionales, ¿sí? Y eso es muy fácil porque pues obviamente una vía o un acueducto o un alcantarillado o una electrificación están alineados con intereses nacionales, intereses territoriales. Bueno, ya hablamos un poquito de las zonas más afectadas por el conflicto. Son 344 municipios que fueron escogidos, digamos, a través de un proceso técnico en donde se definió el índice de pobreza multidimensional, índice de desempeño fiscal, digamos que miramos cuáles eran aglomeraciones de más de 450.000 habitantes para no generar incentivos de reducir, digamos, la tributación en grandes ciudades, índice del conflicto armado y los municipios PEDET. Se creó un índice compuesto con esos indicadores y se escogieron los 344 municipios. ¿Cuáles son los sectores en donde se puede trabajar obras por impuestos? Hay 5 sectores. Primero de ellos es transporte, construcción y reparación de infraestructura vial. Segundo de ellos, infraestructura o dotación de salud pública. Infraestructura o dotación de educación pública, suministro de energía y agua potable o alcantarillado. Esos son los 5 grandes sectores en donde se pueden hacer obras por impuestos. Se puede hacer una caseta comunal para hacer reuniones de la comunidad. No cabe dentro de ninguno de estos sectores. Se puede hacer el polideportivo del pueblo. No cabe dentro de ninguno de esos sectores. Se puede hacer el polideportivo de la escuelita. Está dentro de educación, sí cabe. ¿Sí? Se puede hacer conexión de telecomunicaciones, de conexión de internet, uno en pueblo. No cabe. Se puede hacer un sistema de telecomunicaciones para dotar al puesto de salud de telemedicina. Sí cabe. Se puede hacer un sistema de conectividad para dotar a la escuelita de un buen centro de cómputo. Sí cabe. Sí cabe. Entonces, obviamente hay que escoger proyectos estratégicos en el bueno, esa es una buena pregunta. Esa es una... Entonces, ¿cómo se maneja ese tema ahí? ¿Qué pasa cuando hay en varios municipios un proyecto
pero hay un municipio que es de la SOMAC y otro que no es de la SOMAC, ¿sí? Entonces ahí la condición tiene que ser que la obra que se haga tenga localización en el municipio SOMAC, aunque pase por un municipio no SOMAC, ¿sí? Y que beneficie, básicamente. Entonces ahí puede que una vía pase por un municipio no SOMAC, pero por ejemplo arranque en un municipio SOMAC y termine en otro SOMAC o termine en otro no SOMAC, se puede hacer, porque beneficia al municipio SOMAC. Pero hay vías que, por ejemplo, pasan por un municipio SOMAC, pero no pasan por ninguna población que esté en el municipio SOMAC y no beneficia para nada a la población del municipio SOMAC. No se podría hacer. ¿Ve? Entonces es que beneficie a la población SOMAC y que además pase o toque el municipio SOMAC. Esa es la definición, pero en el decreto, proyecto de decreto, que está colgado además en la página web del Ministerio de Hacienda, hay en municipios no SOMAC, siempre y cuando los beneficiarios sean también los del municipio SOMAC. Muy bien. Voy a pasar por esta y voy a irme a esta. Este es el procedimiento, como para responder ya un poco las preguntas suyas, el procedimiento para que una empresa, una contribuyente, pueda aplicar a obras por impuestos. Tenemos 5 grandes etapas. Las 5 grandes etapas están aquí y arrancan por las iniciativas, la estructuración de los proyectos, la selección de los proyectos para asociarlos a un impuesto, la constitución de la fiducia y preparación del proyecto y por último la ejecución y entrega del proyecto. Esos son los 5 grandes etapas que están descritos en el proyecto de decreto en bastante detalle y que en este momento pues recibimos comentarios ya de las empresas y de los contribuyentes y estamos ajustando la última versión del decreto para que ya podamos firmarlo. Arranquemos con el primero, que es iniciativas. No quería interrumpirlo, pero es que veo demasiado pertinente. Gracias. ¿Cómo es, digamos, ya que usted dice que están en cierta manera en el decreto, cabe la posibilidad de que alguna actividad relacionada con el agro, relacionada con el Ministerio de Agricultura, pueda tener espacio o ya no hay posibilidades? Los 5 sectores que yo mencioné anteriormente definidos en la ley, no fueron definidos por decreto. Uno no puede en el decreto meterle cosas nuevas que no están en la ley, uno puede reglamentar lo que dice la ley. Entonces, si la ley me limita a 5 sectores, pues esos son los 5 sectores. Pero yo diría que cuando hablamos de bienes públicos, los bienes públicos en esos territorios benefician necesariamente al agro. Es decir, los temas de agua, los temas de redes eléctricas, los temas de infraestructura vial, todos benefician al agro, aunque no sea un proyecto de agricultura. No, lo digo porque, por ejemplo, no me cabe cómo es posible que no hubiese quedado un espacio para infraestructura de riego, por ejemplo. Sí, infraestructura de riego quedó excluido, pero me parece que en una nueva reforma a ese esquema de pronto podría verse si se incluyen, ¿sí? Pensemos que este esquema en Perú lleva 9 años de ejecución y el sistema ha tenido 8 reformas. Digamos, esto es todavía un trabajo que se puede ir mejorando y esperamos que se vaya mejorando. O sea, y además que tiene una vida útil creo que como de 20 años, ¿no? El esquema. Obras por impuestos está por 20 años, ¿no? Este esquema. O no tiene fin. Bueno, entonces con más veras, lo importante es ir mirando cómo funciona y de pronto ir mejorando en la medida que se vayan dando nuevos elementos. Bueno, entonces, voy a hablarles entonces de estos 5 grandes pasos. Voy a ir uno por uno para que ustedes vayan entendiendo qué pueden hacer en cada etapa. La primera para mí es una de las más importantes porque es de dónde surgen los proyectos que podemos financiar nosotros. Y yo les voy a comentar 3 tipos de proyectos que pueden ser financiados o de dónde surgen esos proyectos. La primera fuente es lo que les conté al principio de la charla, los planes de desarrollo con enfoque territorial, los PEDET. Nosotros estamos en el territorio, estamos consultando con las comunidades cuáles son sus necesidades
Y no todas esas necesidades van a tener una fuente de financiamiento clara, como regalías o como recursos de las entidades territoriales o con financiación. De pronto hay una empresa en la zona que dice, oiga, esa vía que dijo esa comunidad me interesa. Y nosotros, bueno, aquí hay una posibilidad de que una empresa le interese esa vía que la comunidad dijo que le interesaba. Entonces, una fuente de iniciativas son los proyectos que surjan de los PDET, de los planes de desarrollo con enfoque integral. La segunda fuente de iniciativas son proyectos que presenten entidades territoriales o entidades del orden nacional. Y la tercera fuente de proyectos o iniciativas son las que surgen de los propios contribuyentes. Es decir, ustedes que están en el territorio, ustedes que están viendo cómo se mueve los productos o cómo son las necesidades de la población que trabaja en sus empresas, pueden decir, en el municipio tal tienen un problema muy fuerte de agua, entonces ahí toca hacer un proyecto de acueducto. O aquí hay una vía que pasa por acá, que la gente se demora 2 horas en cruzarla, a pesar de que solamente tiene 5 kilómetros porque está en pésimo estado. Si varios le ponemos la inversión a este proyecto, podemos sacarlo adelante, que es otro tema que vamos a ver más adelante. No tiene que ser solamente un contribuyente por un proyecto, pueden ser varios contribuyentes financiando un proyecto. Lo vemos más adelante. Entonces, 3 fuentes de proyectos: iniciativas que se identifican en los PDET, proyectos que presentan entidades territoriales o entidades del orden nacional, o proyectos o iniciativas que presenten los contribuyentes. Si es un proyecto que presentan los contribuyentes, la ART hace una revisión de la iniciativa para identificar si ese proyecto está alineado con los intereses de las comunidades y de las entidades territoriales. Esa es la única revisión y el único requisito que va a tener una iniciativa presentada por un contribuyente, que nosotros le vamos a decir, propóngalo y nosotros vamos y consultamos con la comunidad y consultamos con la alcaldía. Mire que hay una serie de empresas aquí en este sector, ellos quieren hacer obras por impuestos, una vía, van a mejorar una vía en esta zona, entre tal sitio y tal sitio. El alcalde va a decir, fabuloso, o va a decir, oiga, yo ya la tenía en mi plan y la voy a financiar con estos recursos y arranco dentro de 2 meses. Ah, bueno, entonces busquemos otra opción, porque esa ya está dentro de los planes del alcalde, ya se va a financiar. O el alcalde va a decir, uy, yo voy a liberar esa platica, voy a cambiar de prioridades, que la haga el contribuyente. También es posible. Eso es simplemente hablar y generar articulación con las entidades del territorio y con la comunidad para que se acepte el proyecto, no sea rechazado después más adelante. Segunda etapa, estructuración. La estructuración para nosotros es muy importante porque no queremos que un proyecto que se le diga a un empresario, oiga, usted puede hacer este proyecto, se quede en la mitad del camino porque le faltó una licencia o le faltó un permiso de una entidad territorial o porque se hizo una mala estructuración del proyecto y le faltaron no sé cuántos recursos y les quedó en la mitad del camino. Por lo tanto, nosotros vamos a ser muy rigurosos con la estructuración y solamente vamos a aceptar proyectos que estén estructurados en fase 3, o sea, que tengan estudios, diseños, con todo el nivel de detalle de ingeniería que requiera el caso. Entonces es mejor dedicarle un tiempo más largo a la estructuración del proyecto a aceptar proyectos que después se queden en la mitad del camino. Ese es el punto, ese es como el mensaje claro. El proyecto tal requiere una licencia ambiental, perfecto, busquémosla. No lo pongamos en el banco de proyectos, sino hasta que tengamos la licencia ambiental. Que el proyecto tal requiere que hagamos que se incorpore en el plan de desarrollo del municipio. Ok, hagamos la vuelta, lo acompañamos, no hay ningún problema. Cuando todo esté listo y cuando ya se tengan los diseños y el proyecto bien estructurado, nosotros como ART arrancamos la consulta con la entidad competente del orden nacional para que revise y le dé viabilidad técnica al proyecto. En ese caso, ART no es experta en vías, no es experta en centros de salud, no es experta en centros de educación. Por lo tanto, le vamos a decir al ministerio del caso, por favor revise el proyecto y póngale el cholito de viabilidad técnica.
Eso vamos a tenerlo con tiempos, no va a ser infinito, van a ser unos tiempos lo más acortados posibles. Y esa es la etapa de estructuración, que básicamente arranca cuando la iniciativa se acepta y termina cuando el proyecto se entrega con todo el diseño de ingeniería y con todos los permisos y licencias necesarias. Eso se va a desarrollar en un año. Ustedes pueden arrancar un proyecto en marzo diciendo, me interesa trabajar en este proyecto. Y nosotros podemos decir, perfecto, trabájele. Y ustedes pueden demorarse 6 meses estructurando el proyecto. Y entonces, a finales del septiembre, de octubre, ustedes dicen, ya lo tengo. La ART dice, perfecto, busquemos la viabilidad técnica. Si está antes del 31 de diciembre del año en curso, o sea, del año inmediatamente anterior, ese proyecto entra al banco de proyectos y va a ser susceptible de escogencia por parte del contribuyente durante los 3 primeros meses del año. ¿Sí? Que esa es la cuarta o la tercera etapa, escogencia del proyecto. Siempre es entre enero y marzo, siempre va a ser entre enero y marzo, antes de que ustedes presenten la declaración de renta. Entonces, en esa etapa que ustedes ya están preparando la declaración de renta, saben que su impuesto a cargo va a ser de tanto, saben que el 50% va a ser de tanto, van a poder escoger su proyecto de menos del 50%. Y eso va a ser a través de la página web de la ART, el sistema de información, para que ustedes miren el banco de proyectos, seleccionen el proyecto y le digan a la ART, voy a pagar mi impuesto hasta un 35% o hasta un 40% con este proyecto. La ART recibe esas postulaciones durante todos esos 3 meses y finalizado el tercer mes, revisa la totalidad de postulaciones y compara la totalidad de postulaciones con respecto a un cupo presupuestal que le ha dado la Nación a través del CONFIS, el Consejo de Política Fiscal. Ese es un cupo que básicamente está relacionado con la capacidad del Estado de financiar proyectos a través de este mecanismo. Obviamente, como lo va a hacer a través de obras y no va a recibir recursos, pues no puede decir, oiga, 20 billones de pesos al año por obras por impuestos, porque se queda con 20 millones menos que va a recibir de sus impuestos proyectados. Entonces va a haber un cupo, 100.000 millones, 200.000 millones, 300.000 millones. Posiblemente no va a superar más allá de 300 o 400.000 millones de pesos al año, pero esos son muchos proyectos importantes, interesantes, ¿sí? Y confiamos de que ese nivel, digamos, de cupo CONFIS va a ser el que vamos a poder movilizar en proyectos año tras año. En Perú, el mejor de los años movilizó 400.000 millones de pesos, digamos, haciendo la analogía. Entonces, un cupo CONFIS arrancando esto de 200, 300.000 millones nos parece más que suficiente, como además para arrancar a probar el mecanismo. ¿Qué más les digo? Entonces, antes de la declaración de impuestos, ustedes ya van a saber, tanto voy a dedicar al proyecto, presentan la declaración y van a decir, una parte lo pago a la DIAN, otra parte lo dedico a la obra y voy a constituir la fiducia. Entonces, en esa etapa, antes de que ustedes presenten la declaración de impuestos, nosotros como ART les mandamos una carta diciéndole, se aceptó su postulación. Ahí en ese momento ustedes saben que en su declaración de impuestos van a decir que a una parte lo van a pagar por obras por impuestos y que la DIAN va a recibir eso sin ningún problema, porque la DIAN también va a saber que nosotros ya le aceptamos esa postulación. Entonces ahí termina esa etapa. ¿Qué pasa si el cupo CONFIS no alcanza? Si ustedes sobrepasan a través de sus postulaciones ese presupuesto. En el proyecto de decreto hay un mecanismo ahí de priorización, lo vamos a ajustar porque ha recibido observaciones. Les voy a adelantar más o menos cómo estamos pensando esa nueva redacción. La primera regla es, si el número total de proyectos postulados no sobrepasa el cupo CONFIS, no vamos a hacer ninguna distribución, entran todos. Sencillito. La segunda regla es, si se sobrepasa el cupo CONFIS, hay una primera distribución que es regional. Vamos a hacer una distribución regional basado en las regiones que están en regalías. ¿Alguno de ustedes tienen familiarizado esas regiones? Son como las regiones típicas, norte, centro, oriente, son 6.
Entonces habría un cupo regional que sería bastante equitativo, es decir, si son 180.000 millones de pesos el cupo Confis, pues serían 30.000 millones por región, a grandes rasgos, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Obviamente, si dentro de una región no se sobrepasa ese cupo, entran todos los proyectos. Si dentro de esa región no se sobrepasan todos los cupos y además sobra una platica, esa platica que sobra se redistribuye entre todas las demás regiones. Entonces uno distribuye entre todas las regiones, las que se puedan, las que sobrepasan, esperan hasta que se distribuya todo y se crea una bolsa nueva nacional que se vuelve a distribuir según las regiones y de acuerdo con algunos indicadores. Y esos indicadores van a estar relacionados con, nuevamente, pobreza, temas de conflicto armado, temas de debilidad institucional, es decir, las que más lo requieran, las entidades territoriales que más lo requieran. Y un último criterio que se me olvidó decirle que es súper importante. Cuando el contribuyente invirtió recursos en estructuración de proyectos, también van a tener prioridad. O sea, dentro de las regiones, los primeros que se van a poner con prioridad van a ser aquellos proyectos en donde los contribuyentes invirtieron recursos de preinversión, para darle como toda la seguridad jurídica a los contribuyentes de invertir en estructuración de proyectos que quieran presentar en obras por impuestos. Y aquí les digo, pues obviamente, que los recursos que se inviertan en estructuración de proyectos cuentan ya como parte de la inversión que se les va a reconocer dentro de obras por impuestos. Entonces, por ejemplo, hay una vía que vale 10.000 millones de pesos, que cuesta, no sé, 600 millones de pesos para diseñar. Entonces, el impuesto, no, digamos que ustedes pueden reconocer dentro de obras por impuestos, no sería de 10.000, sino sería de 10.600 millones de pesos. Y ustedes consignan 10.000 millones y los 600 dicen, yo ya hice esos estudios con la factura en mano, me costaron 600 millones y la DIAN les reconoce los 10.600 millones de pesos. Es un incentivo para que los empresarios de un territorio no solamente digan, quiero este proyecto, sino además digan, ok, le invierto una platica en la estructuración porque sé que no la voy a perder, me la van a reconocer como parte del impuesto. Cuarto punto, constitución de fiducia y preparación para la ejecución del proyecto. Una vez reciban la carta de aprobación del proyecto y declaren su impuesto ante la DIAN, van a tener un plazo para constitución de la fiducia. La constitución de la fiducia, pues es una fiducia que ustedes escogen de acuerdo con un estudio de mercado que ustedes hagan, la que más conveniente a ustedes les salga, hacen el contrato de fiducia y depositan la totalidad del valor del impuesto ahí. Tiene que ser la totalidad, no puede ser por plazos, no puede ser en cuotas, es la totalidad. Y ustedes iban a pagar su impuesto, entonces ustedes tenían la disponibilidad de esos recursos. En vez de pagarse la ley, lo pagan a la fiducia, completico. Segunda cosa que se tiene que hacer, constituye, se ponen los recursos ahí. Tercera cosa es la contratación de un gerente del proyecto. Entonces, ustedes que son expertos en Palma, pues obviamente no van a ser expertos en construcción de carreteras. Entonces, contratan a la empresa que está encargada o experta en construcción de carreteras y esa es la gerencia del proyecto. ¿Quién le paga a la gerencia? La fiducia. O sea, la fiducia tiene un encargo de pagarle al gerente para que construya la obra. El gerente construye la obra con esos recursos y le pasa las cuentas de cobro de los insumos que necesite para construir la obra. Entonces necesito, no sé, arena, necesito pavimento, necesito tanto y páguese a fulano, páguese a sutano. La gerencia le pasa las órdenes de compra al gerente de la fiducia que hace el proceso de pago. Cuarto, se contrata a la interventoría del proyecto. El proyecto tiene un interventor independiente. Es decir, en este caso, la empresa constituye la fiducia contrata al gerente, que es una contratación que hacen ustedes, pública, abierta, pero es una contratación que ustedes manejan. El caso de la fiducia, si es una contratación que del interventor, es una contratación que maneja la fiducia y que le responde a la entidad nacional competente. O sea, ese es el vínculo del gobierno al proyecto. Es el interventor
Va a estar ahí, en sus ojos, mirando que el proyecto se haga conforme a las condiciones de la estructuración y la reporta a la entidad nacional competente. Obviamente le da informe al contribuyente de que su proyecto va bien o mal, pero además se lo da al Ministerio de Educación, si es una escuela, o al Ministerio de Salud, si es un centro de salud, o al Ministerio de Transporte, si es un proyecto vial. Y el interventor es el encargado, por ejemplo, de certificar cuando hay necesidad de cambiar el cronograma de la obra, cuando hay un caso de fuerza mayor o caso fortuito, cuando hay necesidad de aumentar los recursos también, por ejemplo, de la obra, cuando es fuerza mayor o caso fortuito. El interventor certifica que en efecto, aquí hubo un problema geológico, fuerza mayor, caso fortuito, certifica, se pueden aumentar los recursos por parte del contribuyente para terminar la obra y esos recursos adicionales van con cargo al impuesto del siguiente año. No es que ustedes van a perder la plática, no. Ojo, si no es un caso de fuerza mayor o caso fortuito, es decir, son previsibles, eso debe estar como parte de la estructuración del proyecto. O sea, el proyecto tiene que tener unos porcentajes de recursos adicionales por si acaso los presupuestos no están ajustados perfectamente. El famoso AIU, ¿no? Administración, imprevistos, utilidades. En imprevistos ustedes tienen ahí una plática. Esa es la que les permite a ustedes moverse. Más allá de eso, tiene que ser fuerza mayor o caso fortuito para que el interventor le certifique y se pueda o adicionar la obra o adicionar el cronograma. Y eso ya es parte de la ejecución y entrega del proyecto, ¿sí? Cuando no pasa nada, pues simplemente se hace la obra, las pólizas, de ahí en adelante se entrega la obra y la póliza cubre durante 4 años, póliza de estabilidad de la obra. Las pólizas, por ejemplo, de ejecución de una obra son un negocio ya privado, no van a estar reglamentados y no van a ser obligatorios porque la ley no dijo, tiene que tener una póliza de cumplimiento. Les sugerimos a los privados constituir pólizas de cumplimiento entre el gerente de proyecto y ustedes, ¿no? Pero no es obligación legal, pero sí la sugerimos ahí en el reglamento. La de estabilidad sí es obligatoria y sí es por 4 años. Y finalmente la entrega del proyecto, bueno, si cumple todas las condiciones, significa que se entregó o que se terminó el proyecto y se entrega a la entidad nacional competente. La entidad nacional competente recibe a satisfacción y le manda esa recepción de satisfacción de la obra a la DIAN. Y en ese momento la DIAN dice, listo, perfecto, señor contribuyente, su impuesto queda absolutamente extinguido, no hay ninguna responsabilidad pendiente. Y ustedes pueden aplicar ahorros por impuestos el siguiente año con toda tranquilidad. O bueno, o simultáneamente podrían aplicar mientras van acabando una hora, van aplicando la otra. La entidad nacional competente en ese caso, si es una entidad, si es un proyecto que tiene una característica propia de proyectos que son de las entidades territoriales, entonces le hace la entrega a la entidad territorial. Una escuelita, un centro de salud, son inversiones propias de entidades territoriales. Por eso necesitamos previamente el visto bueno en la entidad territorial. Entonces se le entrega a la entidad territorial quien le va a hacer la operación y mantenimiento de ahí en adelante. ¿Qué más les cuento? Hay algunos casos en donde vamos a permitir que proyectos de inversión puedan tener asociados unos tiempos adicionales de mantenimiento. Por ejemplo, ustedes tienen una vía, la vía ustedes saben que cada año caen unas aguas torrenciales en esa zona y que eso genera en cualquier vía unos destrozos si no se le hace un mantenimiento cada año. Y ustedes pueden decir, mire, la entidad territorial con dificultades tiene el mantenimiento de las vías que tiene, pero no da para un mantenimiento adicional. Permítame hacerle el mantenimiento de esta obra durante 5 años, o 4 años, o 3 años. Es posible incluir ese valor del mantenimiento en la inversión. El problema ahí sería la extinción del impuesto. Entonces ahí lo que está previsto en el reglamento hoy, está en discusión, es que cuando se entrega la obra, se extingue el valor de la obra
y se deja un porcentaje por fuera, que es el de mantenimiento. Supongamos que la obra vale el 90% y el mantenimiento vale el 10% del valor total del proyecto. Entonces, en el momento que ustedes entreguen la obra, se les extingue el 90% y se queda el 10% sujeto a la terminación de los proyectos de mantenimiento que son rutinarios año a año. Y en el quinto año, ese 10% que quedó, esa patica, se extingue. Puede que sea un buen negocio para algunos contribuyentes, pusimos esa posibilidad, pero les cuento que todavía sigue en discusión porque eso fue objeto de mucha discusión interna en el gobierno. Pero ahí está la posibilidad. Por último, pues nada, invitarlos a participar en obras por impuestos. Creo que es un mecanismo que genera condiciones favorables para que tanto gobierno como comunidades como las empresas tengan unos beneficios reales y muy concretos. Con eso les agradezco mucho y abrimos nuevamente a preguntas. Gracias. Bueno, yo tengo una pregunta con respecto a eso. Lo digo por una experiencia que vi de un proyecto que el gobierno, si no fue la gobernación de Cundinamarca, dio plata para unas cintas, o lo que llamamos placa huella. Contrató, digamos, dijo, la mitad de la plata se la dio a una empresa común y corriente para que hiciera la placa huella y la otra se la dio a la comunidad. Y la comunidad, debido a que sus costos son mucho más bajos, porque no estoy diciendo que la persona que haya hecho pero la empresa que hizo la placa huella, pues no haya hecho las cosas bien o haya puesto sobrecostos, sino que sencillamente uno cuando ya entiende estos procesos, sabe que tiene que pagar muchísimo más cosas que lo que pagó la gente, la comunidad. ¿Qué pasó? Sencillamente que triplicó la distancia que hizo de placa huella la comunidad que la que hizo la empresa, pues obvio por obvias razones. Me dejó pensando cuando usted dice, vamos a nombrar un gerente de proyecto, o es necesario nombrar un gerente de proyecto, porque yo estaba pensando de pronto hay posibilidades en las que yo puedo también poner mi gente a trabajar en esos proyectos. Pues porque en el sentido que yo puedo poner eso y pues es decir, puedo poner mi gente y pues lo que usted dice, y es muy cierto de que yo me estoy cerciorando de que las cosas estén bien hechas. Lo otro que también tengo la pregunta es, cuando uno maneja proyectos, ya es con el gobierno, y cuando uno maneja proyectos con interventoría, el problema no es solamente la plata, que es lo que tú dices, que hay que tener una plata para moverse, sino que a veces hay rubros en que hay que hacer cambios de rubros. En el rubro que, oiga, en este rubro resulta que me sobró plata, pero en este me faltó. Ahí también podría ser la interventora también eso. Y ya la última, la interventora, no, perdón si no lo entendí, la interventora la nombra usted, la nombra el gobierno como tal. Bueno, 3 inquietudes interesantes. Yo diría que la primera, lo importante es cumplir con el objeto del contrato, ¿no es cierto? Si se hace mucho más, mucho mejor, mucho mejor. Pero la interventoría claramente va a estar mirando que el contrato, según estaba en la estructuración, se cumpla y digamos con la calidad que tenga que ser. Si la comunidad se involucra en el proyecto, excelente. Si hace más con los mismos recursos, fabuloso, fabuloso. Yo no diría que es exactamente el mismo caso y digamos, limita que se vaya a contratar a un gerente de proyecto, porque en este caso se contrata al gerente de proyecto para ejecutar el proyecto, más no para tener todos los recursos. Los recursos van a estar en una fiducia. Sí, claro. Cada uno de los pagos va a estar autorizado por… Normal, así. ¿No? Pero no, porque muchas veces uno contrata a una empresa y le dice, usted tome todos los recursos, usted tiene que hacer eso, entonces no hay una fiducia ahí. Acá no, aquí los recursos va a tener la fiducia y el gerente simplemente va a estar pagando y comprando cosas y mandando pagar al fiduciario. Entonces yo creo que esquemas novedosos y de vinculación a la comunidad están de todas formas abiertos y hay posibilidad de hacerlo. Se me fue un poquito las siguientes preguntas. Sí, la interventoría la contrata la fiducia, pero la supervisión de esa interventoría va a ser a cargo de la entidad nacional competente. No sé ustedes, la supervisión es una función en donde en el sector público
digamos, le rinde cuentas a esa persona que hace la supervisión y esa persona que hace la supervisión autoriza los pagos de la fiducia. O sea, no del interventor, no es la fiducia quien autoriza los pagos, no es el contribuyente, es el ministerio de tal, ¿sí? Entonces, esa es la patica que va a tener el gobierno mirando al proyecto, es a través de la interventoría. Y la interventoría la pone, no la pone el gobierno, la pone, o sea, la contrata la fiducia a través de una invitación abierta, pero los términos de referencia los define la entidad nacional competente y está mirando y autorizando los pagos de la autoridad nacional competente. ¿Y había una última o no? Ok. A ver, entonces, allá y acá. Ok. ¿No? Tengo varias. Me gustaría que nos orientara cómo se pueden unir los esfuerzos de varios empresarios cuando una obra es de envergadura. Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿cómo sería la dinámica si un empresario está en una región apartada y le interesa una obra de otra región que no es de su influencia, pero eso es posible? Esa es la segunda pregunta. Tengo la otra, es como la dinámica, los tiempos oficiales son a veces tan diferentes a los tiempos de los particulares, puede haber algún riesgo de que en la ART se demoren mucho tiempo y entonces uno se desespere. Esa es la tercera. Y la cuarta, no me quedó claro, fue el tema de se presentó un imprevisto que superó el presupuesto. ¿De dónde se puede echar mano para sortear ese impasse? Ok. Voy respondiendo, pero si se me olvida la pregunta, le pregunto. Entonces, la primera es varios empresarios. Esto es que en el momento de escogencia web de la ART, ¿sí? Entonces, básicamente, el momento de escoger va a haber una pestañita que diga eso es único proponente o varios contribuyentes asociados a un proyecto. Entonces, usted pone ahí varios. Y tiene que adjuntar la documentación de que hay un acuerdo previo entre las empresas para financiar el mismo proyecto. Entonces tiene que haber un acuerdo previo. O sea, la junta directiva de las empresas, de todas, tienen que ponerse de acuerdo y tienen que decir, entre estas 4 empresas vamos a financiar este proyecto. Y ese acuerdo de las juntas directivas tiene que estar adjuntado a la documentación que se remita. Entonces cada empresa va a tener que poner ese mismo documento, que es el acuerdo entre las empresas, y asocian su impuesto a ese mismo proyecto. Así es como vamos a saber. Entonces, básicamente a través del sistema va a haber un mecanismo en donde ustedes seleccionan y adjuntan la documentación necesaria para demostrar que hay varios contribuyentes asociados a una misma empresa. La otra era los tiempos de la ART. Nosotros, pues está ahí por ejemplo, para decidir o para responderle al contribuyente sobre una iniciativa, hay como un mes, por ejemplo. Y en ese mes, o 20 días, algo así, en esos 20 días, pues vamos a hacer nosotros la consulta con la comunidad, la consulta con la entidad territorial y respondemos. Los tiempos no tienen una consecuencia, como el silencio negativo, positivo, ese tipo de cosas no están ahí. Pero básicamente, digamos, es un compromiso de la ART, pues cumplir esos tiempos. Si no se cumplen los tiempos, pues los funcionarios públicos tenemos una responsabilidad disciplinaria. Eso es como el garrote que tiene cuando no se tienen tiempos cumplidos por parte de un servidor público. Es que está sujeto a que se diga, Procuraduría, fulanito, sutanito, menganito, incumplen los tiempos que prometieron en tal decreto. Entonces, esa es como la consecuencia. La otra. Ahí no hay ningún problema, digamos. La mayoría de las empresas pueden tener sede en Bogotá y pueden tener operaciones en otra parte o intereses en otra parte porque quieren o porque el dueño es de esa zona. Simplemente ve en el banco de proyectos si hay un proyecto en esa zona, lo escoge, constituye la fiducia, contrata al gerente que le dice vaya allá a esa zona y me hace esa vía. El contribuyente realmente nunca tendría que ir a la vía, a esa zona, pero pues puede ir como para hablar con la comunidad y contarle, mire, este es un proyecto financiado por la federación de tal o la empresa tal. Pero puede hacerlo todo a control remoto porque pues va a tener un gerente de obra allá. Eso no tiene ningún problema. ¿Y se superó por un imprevisto? Bueno, en esa sí hay 2 casos. Cuando es fuerza mayor o caso fortuito,
o cuando es un imprevisto pero previsible. Es decir, cuando es parte del AIU, el AIU, Administración de Imprevistos y Utilidades, que usted siempre dice, bueno, en este tipo de negocios hay un 10% de imprevistos que hay que dejar ahí, porque el costo puede cambiar de un día para otro por las importaciones, porque la tasa de cambio, bueno, cosas así. Pero si es un tema de que encontré una falla geográfica que no estaba identificada y entonces en vez de hacer tal obra me toca hacerle una pared así, bueno, y eso cambia los diseños y me toca meterle 20% más, ¿sí? Caso fortuito o fuerza mayor, declarado por el interventor, certificado por el interventor. Ahí la única opción posible es que el contribuyente financie ese 20% adicional, pero ese 20% adicional es como un pago por adelantado del impuesto del siguiente año. Y eso se certifica y se le dice a la DIAN, contra el impuesto del próximo año, digamos que cabe un pago por adelantado, un descuento de tanto por ciento, un anticipo de tanto tiempo, ¿sí? Entonces es un pago por adelantado. No se van a perder los recursos, digamos, pero se va a demorar un año en que se reconozca. Listo. Por acá, ¿verdad? Por ejemplo, en un municipio tienen unos proyectos, pero no los han podido llevar a cabo por presupuesto. Si la empresa o unos contribuyentes financian ese proyecto y se pasa del tope del cupo que tiene la agencia establecido, ¿se puede continuar para otros años ese pago de impuestos, ese intercambio así de obras por impuestos? No, la verdad, digamos que los proyectos tienen que financiarse en su totalidad o priorización el siguiente año. Es decir, nosotros cuando definimos el cupo CONFIS y pasamos como la priorización, no vamos a decirle, bueno, para este proyecto usted podría hacer la mitad. No, porque los proyectos no se pueden partir así, es difícil. Puede que algunos proyectos sean por fase, pero nosotros no podemos como arbitrariamente decirle, haga solamente hasta el kilómetro tal. Es mejor o todo el proyecto o no, o esperarse al siguiente año, ¿sí? En esa medida, pues, digamos, lo que se busca es mirar bien cómo se va a distribuir el cupo, digamos. Si hay un proyecto de 300.000 millones de pesos y sabemos que el cupo CONFIS es de 200 más o menos, pues no hagamos uno de 300.000 millones porque sería el único proyecto que se lleva todos los recursos y nosotros no vamos a hacerlo y además se sobrepasa ese cupo. Entonces, proyectos demasiado grandes, aunque lo hagan entre muchos empresarios, digamos, que a veces son difíciles de que alcancen a quedar dentro del cupo. Hagamos proyectos razonables, digamos, que sepamos que vamos a estar dentro de los márgenes. ¿Cuándo sabemos si estamos dentro de los márgenes o no? Cuando nos digan el cupo CONFIS, que sería apenas se reglamente el decreto, pocas semanas después va a haber un anuncio por parte de la ART, el cupo CONFIS va a ser de 150.000, 200.000, 300.000 millones de pesos. Y en ese momento ustedes pueden mirar la regla de distribución y empezar a ver cómo se va a mover. Como les dije, va a ser como lo que yo les decía, del cupo total. Si se sobrepasa el cupo, se divide, por ejemplo, en las 6 regiones, un cupo equitativo entre las 6 regiones. Entonces ya saben más o menos que en tal región va a haber un cupo de 30.000 millones o 40.000 millones. Y que un proyecto de 50.000 millones, pues mejor se financia por otra parte, porque por acá los cupos CONFIS no van a dejar que se financie fácilmente un proyecto tan grande, ¿sí? Eso es parte como de la previsión que hay que hacer en aplicación de la norma. No haya participación de financiación de parte del CONFIS, sino el contribuyente cancela todo. O sea, el cupo CONFIS es el cupo total, límite de lo que se puede pagar a través de obras por impuestos. Sí. Entonces, siempre están asociados esas dos cosas. No sé si me hago entender. O sea, usted dice, no, pero es que yo lo pagué. Sí, pero no puede pasarse el cupo CONFIS. Porque si se pasa el cupo CONFIS, Hacienda va a decir, no, yo solamente pongo hasta tanta plata para yo dejar de recibir eso en efectivo. Porque acuérdense que lo que se paga por obras por impuestos
no entra a la caja fiscal. Por eso Hacienda dice, ok, me gusta, pero hasta cierto punto el esquema. Y miremos cómo va funcionando. ¿Sí? Porque igual Hacienda necesita ese cash para distribuir entre las necesidades amplias del gobierno. Entonces siempre están asociados a esas dos cosas. No podemos desintegrarlas. Ya le hicieron la pregunta. Ok. ¿Otra pregunta? Hágale. Ahí en el numeral 2, donde está el registro en el banco de proyectos, ¿a qué banco de proyectos se refiere? ¿Al banco de proyectos de planeación nacional o es un banco específico para este tema? Muy bien, buena pregunta. La verdad no precisé tanto en la presentación para no llenarlos de pasitos y de pasitos, pero bueno. Nosotros vamos a tener aquí una página web en la ART en donde van a estar todas las iniciativas. A eso nosotros le hemos llamado como el banco de iniciativas, en donde ustedes pueden o proponer o escoger una iniciativa. Y nos pueden decir en la ART, a través de la página también, queremos estructurar uno de estos proyectos. Y nosotros en esa misma página le vamos a dar clave y le vamos a dar, y dentro de tanto tiempo le vamos a decir aceptado o no aceptado por la comunidad o no aceptado por el alcalde. Y de ahí en adelante ustedes van a decir, listo, estructure. La estructuración sí se hace en todos los sistemitas del DNP. O sea, MGA Web, metodología general ajustada, eso usted se mete al DNP, MGA Web, ahí hay un formato de proyectos en donde usted mete. No, eso puede ser un poquito engorroso, pero realmente es objetivos, árbol de problemas, ubicación, población beneficiaria, cronograma de ejecución, presupuesto. Pero además, bueno, y además de eso, toca tener ingeniería de detalle. Entonces, para una vía, entonces se requiere el estudio de suelo total, tal. Para un puente se requiere diseño de estructuras de no sé qué tal. Entonces, todo eso hay que hacerlo durante. Y eso tiene que ir en la MGA Web. Cuando todo eso finalice, entonces el contribuyente carga todo en la MGA Web. Ahí hay un mecanismo para que uno como persona natural cargue proyectos. Y va a decir, listo, cargado proyecto, ART, por favor revíseme eso. En el sistema de la MGA va a estar todo eso. La ART recibe eso, recibe que están todos los requisitos definidos para un proyecto y le carga el proyecto en su sistema de inversión y se lo pasa a la entidad competente para la viabilidad técnica. Y va a tener un tiempo específico para revisar y darle viabilidad técnica. Terminado ese periodo, se le da la viabilidad o no se le da viabilidad, se manda comentarios. Si se le da la viabilidad técnica, entonces queda en el banco de proyectos. Banco de proyectos del Sistema Único de Inversión Pública, el SWIFT-P. Pero tiene un apellido y es obras por impuestos. Ahí va a haber un pedacito que va a decir obras por impuestos, que nosotros vamos a seleccionar para decir la fuente de financiamiento de este proyecto es obras por impuestos. Luego, cuando estemos en la tercera etapa, selección de proyectos, la ART lo que hace es llamar todos los proyectos que van a ser financiados por obras por impuestos del sistema de planeación y cargar en nuestro sistema para que ustedes hagan la escogencia en el sistema de la ART. Ahí la escogencia no va a ser en el sistema del DNP, sino en el sistema de la ART. Pero los proyectos van a ser los que se carguen en el sistema del DNP. Eso va a ser automático, interno, eso no se va a ver. Y después todos los proyectos cargados y aceptados en el sistema de la ART que queden con financiamiento de obras por impuestos van internamente a que se le haga seguimiento a través del sistema del DNP. O sea, el interventor, por ejemplo, y el ejecutor, el gerente de proyecto, tiene que ir metiendo los avances del proyecto en ese sistema. Y así es como se le hace el monitoreo a la ejecución total. Entonces, es una mezcla entre sistemas de la ART y sistemas del DNP que deben estar intercomunicados. Eso ya está avanzado. Proyectos, preguntas. Alianzas, Estado, comunidades y sector privado no caben esta posibilidad, obras por impuestos. No. O sea, proyectos, exacto, proyectos con cofinanciación, proyectos con contrapartida no caben, porque digamos que se mezclan fuentes de financiamiento que complicarían mucho los temas.
Imagínense que en un solo proyecto que esté financiado por una parte con obras por impuestos, pero por otra parte con recursos de una entidad territorial que además está sujeta a anualidad, sujeta a presupuesto. El proyecto se complica, no se ejecuta en los términos previstos y el perjudicado al final es el contribuyente porque no se le extingue su obligación tributaria. Por lo tanto, decidimos no mezclemos fuentes, hagámoslo sencillito por ahora para que no tengamos problemas ni de presupuestación ni de anualidades que compliquen la ejecución del proyecto. Es lo más lógico. Cuando ustedes depositan el recurso en la fiducia, ese recurso no está sujeto ni a anualidades ni a presupuestación pública. Entonces va a tener un manejo más sencillo. Si le metemos recursos públicos ahí, puestos por alguna entidad del Estado, se complica la cosa. Entonces no vamos a mezclar fuentes. Otra. Bueno, esa es otra de las ventajas grandes. Esa es otra de las ventajas que no anuncié, pero pues está asociada con la que les decía, y es que el contribuyente ve dónde está su impuesto y ve que se ejecute la obra. Sería, digamos, ahí mucha gente ha dicho, pero ¿y qué pasa si el contribuyente entonces? Yo digo, pero ¿a qué contribuyente le va a interesar dejar una obligación tributaria, digamos, ahí sin poder extinguirse o ejecutándola mal con un interventor que le esté diciendo, oiga, ¿qué pasó con eso? O sea, ahí está alineado el incentivo del contribuyente para terminar rápido y bien la obra, ¿sí? Rompiendo los esquemas clientelistas que pueden haber en contratación, por ejemplo, en una entidad territorial o en una entidad de orden nacional que pues a veces, o en lo local, digamos, uno no sabe qué pasa. Pero sí, esa es otra cosa interesante del esquema. Bueno, una pregunta del streaming de Juan Pablo Mateus, que dice que si bien es cierto, pues hay muchos proyectos de infraestructura asociados a la SOMAC, algunos de estos municipios están claramente afectados por el tema de los cultivos ilícitos y pregunta si dentro de la proyección de la política pública o la actual hay instrumentos también pensados para la sustitución de cultivos ilícitos y desarrollo, por ejemplo, de proyectos productivos con apoyo en temas de fertilizantes, semillas, tecnología, para que la sustitución se haga efectiva. Muy bien. Digamos que a pesar de que las noticias no reflejan todo el esfuerzo que se ha hecho, el gobierno está haciendo unos esfuerzos muy grandes en buscar dar recursos, dar posibilidades de sustitución, dar posibilidades de acompañamiento técnico, dar subsidios durante la etapa que va entre la sustitución y que crezca un nuevo producto. Hay toda una estrategia diseñada para apoyar a estas familias que están digamos, produciendo en este momento coca y que quieren entrar en un esquema de sustitución voluntaria. Esos procesos pasan por unos acuerdos voluntarios que se están firmando muchos de ellos ya y pues que se van digamos, a incentivar todavía mucho más en lo que finaliza de este año y principios del próximo año. Las metas son muy altas, son cerca de 50.000 hectáreas y ya van algo así como 3.000 y pico de familias con acuerdos individuales y eso tiene una dinámica importante. Obviamente tiene muchas dificultades, el proceso es muy complicado porque pues por ahí pasan intereses pues, de gente muy poderosa y estamos viendo el tipo de conflictividad social asociada con la sustitución de cultivos. Todos los días están saliendo noticias de personas con atentados que son líderes de sustitución, entonces el tema está muy complicado. Pero el apoyo del gobierno a las personas pues está ahí, va a estar ahí cada vez más fuerte y esperemos que sea cada vez más efectivo. Alrededor de eso, en los acuerdos de paz también hay otros instrumentos, por ejemplo, el PISDA, el PENIS, son instrumentos de planeación participativa que están complementarios a los programas de desarrollo con enfoque territorial, pero más enfocado en esas zonas en donde hay sustitución de cultivos. Son esfuerzos que están complementarios, no son uno o el otro. El acuerdo dice, en donde hay una zona de sustitución se va a hacer un plan integral de sustitución de cultivos que incluya acciones de bienes públicos que deben estar enmarcados en los desarrollos de los PEDET. Entonces, están articulados.
Y muchas de esas obras se pueden hacer también obras por impuestos en esos territorios que pues hacen parte de los esfuerzos, ¿sí? Es decir, ustedes si tienen intereses también en esas zonas, pues bienvenidos a invertir para que, por ejemplo, zonas en donde históricamente hay cultivos, pero podrían sustituir y no tienen vías buenas de salida de los productos, pues a través de obras por impuestos se pueden hacer estas vías. Entonces, la idea es que todos contribuyan y complementemos estos esfuerzos. Muy bien, parece que no hay más preguntas. Jaime, yo creo que muchas hay, pero básicamente quedamos ilustrados. Solamente me atrevería a ofrecer que en el caso de que alguno de ustedes tenga un interés especial con un proyecto, pues podamos hacer a través de Fedepalma el puente para propiciar esa invitación y poder manejar, digamos, en el gremio ese apoyo. Muchos de los que estaban en el streaming, por ejemplo, que tenían preguntas a lo largo de la exposición se fueron aclarando y muchas gracias, pero por supuesto que hay un interés como de complementar esto con algo ya más aterrizado, con algunas inquietudes que podrían en algunas zonas SOMAC calar. Entonces, pues te diría que… Tomo la palabra y yo lo que le quiero decir es que estamos en este momento en la ART recibiendo propuestas de proyectos. De aquí hasta que se acabe el año vamos a recibir proyectos que ya están, iniciativas de proyectos que toca arrancar a estructurar, también las recibimos, pero pues creemos que no alcanzamos a tenerlas listas para diciembre. Entonces quedarían para que podamos madurarlas y las hacemos el siguiente año. Pero si hay proyectos que ya están estructurados y que ustedes quieran presentar o pedirle a una entidad territorial que presente, o que a través de ustedes los presenten y los canalicen, con todo gusto. Estamos muy abiertos a ese tipo de posibilidades. A mí me gustaría agregar, aprovechando la última pregunta, que estamos en este momento estructurando proyectos productivos para sustitución, reincorporación y comunidad. Ya nos han llegado varios de Palma y la federación está siendo muy activa y está como recopilando todos esos proyectos y haciendo todo el acompañamiento que necesiten y la conexión con nosotros. Entonces, todos los que estén interesados en aportar, en ampliar sus proyectos, los que sea, para que a través de Fedepalma nos los hagan llegar. Yo quisiera complementar la intervención de Juan en ese sentido, reiterando que efectivamente desde la Federación pues estamos acompañando a todos los productores que tengan interés e iniciativa en participar y aportar, digamos, en estos escenarios que abre la fase del posconflicto. Adicionalmente también contarles que con el interés de que exista una mejor información y un mejor entendimiento de todas estas disposiciones que el Gobierno Nacional ha adoptado, la Federación está trabajando en suministrar una especie de cartillas ilustrativas que permitan a los empresarios conocer un poco más la aplicación, por ejemplo, de este decreto reglamentario en el tema SOMAC y lo que suceda con el decreto reglamentario de obras por impuestos, para que a través de ese material pues todos los empresarios puedan entender de mejor manera cómo esa normativa general se traduce a la realidad del sector palmero y se puedan aprovechar pues esas oportunidades de una forma adecuada. Muchísimas gracias entonces. Pues nuevamente muchas gracias. Solamente quería mencionarles que en la cartilla que les entregamos están documentados casos exitosos, especialmente de Perú, en el que básicamente un poco bajo el principio del cupo fiscal, ellos han encontrado que los beneficios del incentivo ameritaron en su momento una ampliación del cupo, y pues ha sido el caso que mayor interés ha generado en el sector rural, que en últimas pues es un país con algunas semejanzas con nosotros. Y otros artículos que también nos parece que recogen mucho de lo que se está planteando a nivel de política pública en las oportunidades de inversión en el sector rural, y obviamente todo con miras al posconflicto. Entonces, muchísimas gracias a ustedes por su amabilidad y esperamos entonces que nos acompañen en la próxima tertulia. Muy amables.